Buenas a todos y bienvenidos una semana más a La Senda del Junior. Vamos con el episodio 2 de este humilde podcast. Así que os presento a todos a Alberto Catalán, artista 3D Environment Artist. Buenas, chicos. Alberto, si quieres presentarte un poco. Sí, bueno, yo soy Alberto, soy un chico de Valencia, tengo 26 años, empecé en la industria del 3D hará unos 5 años, 6 más bien, y estuve tres años de estudiante y llevo 3 años trabajando en la industria. Este sería el cuarto, que estoy trabajando en la industria. Estudié en Catarroja, en una escuela de 3D que había, y a partir de ahí terminé y conseguí trabajo en un estudio de outsourcing serbio que se llamaba Onyx. Estuve un añito o poco más trabajando y me apareció otro trabajo que en cuanto a condiciones, proyecto y compañeros me parecía bastante más interesante y decidí mudarme a ese proyecto en el que estuve 2 años. Eso sí que era un estudio, estaba in-house, aunque estuviera teletrabajando. El proyecto, pues bueno, eso lo hablaremos más adelante. Prefiero dejaros en duda y que lo escuchéis más adelante. Y ahora mismo estoy en una empresa en otro outsourcing, que es el tercero es el segundo en el que estoy, tercera empresa en la que estoy, que es otro outsourcing serbio, y llevo 2 semanitas, o sea, acabo de empezar. Básicamente esa es mi vida en relación al 3D. Perfecto, Alberto. Pues no sé si quieres contar también en los títulos en los que has trabajado en general o en los que están publicados. Bueno, que estén publicados, he trabajado en Age of Darkness, Last Standing, creo que se llama, que es un juego top view típico de estrategia de este estilo. Estuve haciendo armas también para Jagged Alliance 3 en Onyx, que es la empresa en la que estuve en Serbia. Y después de eso, en el estudio en el que era in-house, estuve haciendo 4 cositas en un juego que se llama Crime Boss, y el otro proyecto está sin iniciar aún, así que no se puede decir nada. Pues bueno, la verdad que también ojo los títulos en los que vayas a trabajar en el futuro, que se vienen cositas, estoy completamente seguro. Pues Alberto está aquí porque, como podéis comprobar, la senda del Juniors pues está en todos y cada uno de nosotros, aunque el caso de Alberto es un poco diferente porque Junior no llegaste a ser, en realidad. Yo como nombre entré como con título, por así decirlo, de Mid Artist ya, pero realmente yo sí que seguía teniendo funciones de junior. Me trataban en parte como un junior al principio, aunque duró poco tiempo, pero sí que un tiempo que estuve así, sí. Sí. Y la gente se estará preguntando seguramente cómo es eso posible en una era en la que todo el mundo le está costando un huevo entrar de junior y ven las cosas bastante difíciles. ¿Qué cosas crees que tú a título personal tuviste que lograr para usar eso de trampolín? Bueno, yo básicamente sacrifiqué mucho mi vida personal para básicamente hacer proyectos que tuvieran la máxima calidad posible para intentar hacerme un hueco en la industria en ese momento, que estaba un poco mejor que ahora. O sea, ahora la cosa está más complicada. Yo os diría que realmente tampoco tenéis que volveros locos, porque yo me volví bastante loco en su momento para hacer proyectos y conseguir un trabajo. Si puedes hacerlo está bien, pero si no, yo lo que os recomiendo más que nada es tener paciencia, trabajar, y si hay constancia y trabajo duro, al final yo creo que se puede llegar a conseguir, aun por muy difíciles que estén las cosas. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, también lo que has dicho es sacrificio del tema vida personal, porque yo recuerdo el año que íbamos al máster que estabas completamente Ujú. loco. O Eso sea, es. si el humano está hecho de 80 y pico por ciento de agua, el tuyo era Red Bull. O sea, Sí, yo realmente si volviera a esa época seguramente no lo haría como lo hice, en plan intentaría estar bastante más relajado intentando sacar las cosas con más calma, pero también es verdad que es lo que me ha llevado a conseguir mis metas, entonces sí. tampoco puedo negarme a lo que pasó. Ya, bueno, y a mí es que realmente me pasó lo mismo. Me puse como un diablo y... Pero es porque estás Exacto. agobiado de que quieres encontrar curro. Entonces se convierte en tu Sí, mundo sin querer. Es como que te va comiendo cada día. Entonces hay gente que le llega al burnout y deja el 3D y hay gente que se vuelve loca y pilla curro. eso es bastante peligroso en el sentido de que, claro, yo estaba haciendo proyectos, durmiendo poco, lo único que hacía era hacer mis proyectos personales. Es peligroso porque sí que hay momentos que llegas a tener burnout hasta sin haber entrado en la empresa.
te quemas completamente haciendo tus proyectos personales porque no ves una meta al final. O sea, tú ves la meta de terminar este proyecto, subirlo, pero no sabes lo que va a pasar después. No sabes si eso te va a traer ofertas de trabajo, vas a tener que hacer otro proyecto más y estar, ponle, un mes, 2 meses con ese proyecto también, dedicándole un montón de tiempo. Entonces, eso mentalmente es bastante jodido, bastante jodido. Sí, la verdad es que lo comparto bastante. O sea, esa sensación de que te llegue el burnout y no hayas tenido oportunidad de que te llegue es Eso es. una cantidad de sentimientos encontrados que mucha gente también tiene porque siente una duda generalizada que hay en los comentarios que me llegan y demás. Es que la gente siente que necesita ser un senior para ser un junior. Yo les comentaba que esto no es cierto, sino que tienes que tener el nivel artístico de triple A, ¿no? Si quieres entrar a triple A, Sí. pero que las diferencias entre un junior y un senior siguen siendo abismales. Entonces, un poco tú desde dentro, que ya Sí. has estado en 3 estudios, ¿cómo lo ves? Realmente yo lo que te diría es que un junior con un portfolio de junior puede llegar a tener un asset que con calidad de lo que haría un senior, pero no va a tardar lo mismo que va a tardar un senior. Y de eso básicamente se va a dar cuenta cuando consiga su primer puesto en la industria y se va a dar cuenta que le van a pedir unos tiempos que realmente le están pidiendo unos estándares de calidad a los que él puede llegar, pero los tiempos son bastante más reducidos a los que está acostumbrado. Entonces tienes que acelerar tu proceso, ver dónde puedes restar tiempo para conseguir llegar a tiempos. Básicamente yo creo que esa es la diferencia entre un junior y un senior. Un senior tiene mucha más rodaje y muchas más herramientas para conseguir llegar a los objetivos más rápido. Y de cara a esos proyectos, esos tiempos, que también por lo que yo he visto es también la cantidad de veces que te dan feedback durante el proceso, que a un senior le Sí, dan feedback al final y tira millas y al junior pues esto no le sale o esto sí, sí, aquí sí. o no le sale hacer overlaps o hay cosas de optimización porque es lo típico. En la escuela te dicen haz Vs, tira y bakea y poco Ujú. más, pero no te enseñan, o sea, te dicen que es optimizado y realmente no has optimizado una mierda. Entonces eso Sí, también... sí, el problema que veo yo en cuanto a eso también es que hay muchos estudios o empresas en los que entra gente junior y no se les considera como tal juniors porque ya se les exige que tienen que saber hacerlo todo. Cuando realmente un junior, ¿no? Por así decirlo, en un principio debería ser un aprendiz que tiene un mentor que le está enseñando. Y eso sí que es verdad que ocurre en más sitios, en algunos sitios más que en otros sitios, pero el tiempo es como muy comprimido, muy acelerado para intentar que al mentor, o sea, lo que sería el mid o el senior, restarle el mínimo tiempo posible y que el junior vaya por su cuenta. Sí, Ujú. porque también en la industria se presupone que junior es una categoría por encima de intern, que sería la categoría más baja, pero Sí. debido a los tiempos que hay en la industria, por muchos motivos, por el tipo de proyectos que hay, casi nunca hay interns, son todos juniors No, los que entran de sí, primer nivel. menos en estudios gigantes, que sí que tengan Ujú. mucha gente. Yo, por ejemplo, donde estoy ahora sí que veo que hay interns, pero en el resto de estudios donde había estado no he visto interns nunca, nunca. Una situación bastante Pasa a complicada. ser directamente un junior, o sea, es como entras de Sí. junior o no entras. Sí, y el junior que es muy bueno subirá pronto y el que no se quedará en junior Eh, 3 años y tira millas, sí, ¿no? al final los tiempos, el tiempo que se estandariza, ¿no? Para pasar de un esto a otro es un año o tres, algo así. Pero Ya. realmente yo he visto a gente subir de junior a mid en medio año y a gente que está muchísimos años y no consigue subir. O sea, eso ya depende de las expectativas que tenga cada uno, de las ganas que le ponga cada uno y también de las cualidades que tenga cada uno. Y bueno, y de las oportunidades, porque hay algunas empresas donde te impiden Mm. escalar por presupuesto, Sí, ¿no? pero bueno, vamos a contar como que la empresa lo está haciendo bien de Sí, primeras, ¿no? O sea, sí. hablando de Bueno, ese supuesto. claro, bueno, hay empresas que no es cosa de bien o mal, sino que de verdad tienen problemas con el tema de financiación, especialmente los tipos que corren, que eso es un jardín Sí, importante. claro, pero sí, 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 claro, pero al final hacerte un ascenso de junior a mid, por ejemplo, es un desembolso económico, pero Ya, supuestamente ya, tú estás generando más trabajo, entonces tú estás devolviendo ese desembolso económico en parte de trabajo. O sea, por eso ya, se hace. completamente de acuerdo. Pero bueno, de cara a esto, a la situación económica de los estudios, se me viene a la cabeza algo que hemos nombrado antes por encima, que es el tiempo que estuviste tú en Galeon. Hay Ujú, gente que ha hablado de esto, por ejemplo, Samuel Molina, que lo conoce como Fukui en Twitter, ha hablado de, o sea, nombró a este estudio como uno de los tantos que han tenido que cerrar por quiebra o por falta de liquidez o por muchas cosas.
y tú eres uno de los afectados. Entonces, Sí. cuéntanos en primera persona cómo lo viviste, cómo lo vivieron tus compañeros, que muchos los conoces en persona, y yo también, Ujú. y un poco por encima, ¿qué opinas de la situación al respecto? Bueno, es un tema difícil. Yo no voy a entrar a hablar de por qué cerró el estudio, pongámosle que es así un tema X, el estudio cerró, pero realmente, claro, para los artistas es bastante complicado esa situación, porque además no te lo ves venir. O te lo puedes llegar a ver venir, pero no tienes ninguna certeza de que vaya a pasar. Y de un día para otro el estudio puede cerrar y todo el mundo se puede quedar fuera, que es lo que ocurrió en ese caso, por ejemplo. Entonces, pues sí, mentalmente es bastante difícil. Al principio, como que no te lo llegas a creer que vaya a pasar y dices, a encontrar una solución. Luego ya cuando te ves fuera, dices, ahora me toca buscar algo y el proceso de volver a buscar algo cuando el estudio ha cerrado y no es que tengas que buscarte un trabajo por tu mal desempeño en tu trabajo, sino porque realmente no ha quedado otra y toda la gente en el estudio se ha tenido que ir, es bastante jodido mentalmente porque no sabes por qué ha pasado. Es el problema, básicamente. Es una situación que desde luego Ujú. han vivido muchas personas porque en este 2024 unas 9.000 personas han perdido su empleo en la industria del videojuego, el año pasado fueron 10.000 y hay veces que simplemente la gente lo ve en las noticias y es simplemente un número para ellos, pero detrás de cada número hay una persona Sí, y si con estás esa dentro del situación. mundo, conoces a mucha gente que le ha pasado. Sí, O sea, si pero estás dentro del mucha. mundo, los conoces seguramente, A claro. mí me Eh, flipó. No, a Dime, mí me dime. flipó la semana pasada, no. En verdad fue hace un mes, no sé por qué digo la semana pasada. Vi un senior de Naughty Dog que llevaba 20 años en el estudio y la pilla un layoff después de 20 años, que igual estaba el tío hace 20 años haciendo Jack and Daxter, ¿sabes? Y Sí, se ha es que comido un layoff ahora, es que me al parece una final locura. casi nadie se libra de esto. Si te toca, te ha tocado y ya está. Lo que tienes que hacer en ese momento, yo creo, es si de verdad quieres seguir trabajando en esta industria, porque puede dar el caso de que digas, pues hasta aquí he llegado y no quiero seguir trabajando en esta industria, tener paciencia, trabajar en tu portfolio y no desesperarte, porque yo de eso sí que no tengo problema en hablar. Mi caso personal, por ejemplo, en los 6 meses que he estado hasta encontrar trabajo, he pasado por etapas de, al principio dije, bueno, pues estoy unos meses tranquilo hasta que me salga trabajo, mientras hago algo en mi portfolio. Cuando vi que no me empezaba a salir trabajo, sí que empecé un poco a desesperarme y veía incluso que a lo mejor no conseguía trabajo hasta dentro de bastante tiempo y me tocaba moverme a otro sector. Por suerte he tenido la suerte de que lo he conseguido. Pero mi consejo, si queréis seguir, es que no os desesperéis, que sigáis haciendo portfolio y que si hacéis portfolio y hacéis piezas buenas, por mucho de que el sector esté complicado en un momento o no, si subís algo bueno, os van a llamar a la puerta, casi seguro. Yo suscribo a eso y una de las cosas que he dicho a veces en los vídeos es que ahora mismo estamos viviendo lo que yo creo que es una renovación de ciclo porque no se venden menos videojuegos, sí que hay cierto bajón de Mm. consumo en general por la pandemia, pero si lo comparas a niveles de prepandemia, el crecimiento sigue Sí, siendo... sí, sí, sí. Entonces, yo le digo a la gente que no se desespere, que tarde o temprano, si es cuestión de tiempo de que la liquidez vuelva a los proyectos y de que Mm. los estudios vuelvan a contratar de la manera que empezaron a contratar en su día. Yo creo, esto sí que es una opinión mía personal, yo creo que los estudios realmente lo que están haciendo es, como está habiendo un cambio en el sector por el tema de la IA y todo eso, están un poco agazapados esperando a ver qué pasa y hacia dónde tienen que moverse. Simplemente yo creo que es eso. Ujú. Sí, ¿eh? A ver, yo creo que sí que tiene que ver, pero que se han juntado muchas cosas. Y Sí, también, claro, no, ese es uno de los temas, es uno de los temas, no es claro, simplemente el único tema, sí, sí. También ahora hay sí, falta de financiación en general, no solo en el mundo de los videojuegos, y eso sí, también hombre, afecta mucho. Facebook no sé cuánta peña ha hecho a la calle de un día para otro, Sí, que sí, sí. siempre el sector tecnológico está completamente puntero y que haya una caída en ese aspecto ya nos da una pista de que no está sucediendo únicamente en nuestro mundo. Lo que pasa es que como lo Exacto. que tenemos tan cerca, pues lo tenemos ahí. Pero relativo a lo que hemos dicho antes, rescatando un poco el tema de que tarde o temprano, si tienes un buen portfolio, te acabará llegando una oportunidad. Eh, ¿Qué, desde tu punto de vista, qué tiene que tener un buen portfolio para que también la gente tenga cierta orientación? Es complicado de decir, porque yo he visto portfolios conseguir trabajo siendo muy dispares. O sea, realmente yo creo que tienes que enseñar lo que he dicho antes, una calidad de senior, aunque no seas senior,
Y aunque tardes más tiempo en conseguir, o sea, cuando entres a trabajar, llegar a esos objetivos, pero también tienes que tener piezas que demuestren la velocidad que tienes y que no tardas un año en hacer una pieza. O sea, tienes que buscar un punto medio entre calidad y demostrar que eres productivo para la empresa a la que vas a entrar a trabajar, básicamente. Aparte de eso, yo diría que especialización, o sea, saber en qué quieres entrar a trabajar y si quieres hacer Enviro, hacer un portfolio de Enviro, si quieres hacer props, hacer un portfolio de props o mixto de las dos cosas, si quieres characters, hacer de characters, weapons, lo que sea, pero especialización es lo que te diría yo. Está bien el tener una pieza de cada, porque enseñas como que tienes esa versatilidad a la hora de trabajar, pero realmente si no es un estudio muy pequeño, hoy te exige especializarte en algo. Entonces necesitas especializarte y demostrarlo en tu portfolio. Básicamente yo creo que esa es la clave. Sí, yo completamente de acuerdo. De hecho, tú entraste de props y weapon prácticamente, ¿no? Exacto, Hacer, sí. La, hacer ma- directamente nicho a cholón. sí, la mayor parte del trabajo que he hecho yo simplemente es hard surface, ya sea weapons o props o lo que sea, o enviro, pero básicamente todo hard surface. Sí, hombre, y yo materiales. O sea que Claro. estamos Una, en la al misma. final para la empresa eres una forma de producción y si eres el más rápido en hacer algo te van a poner a hacer eso. Entonces cuanto más te especialices es mejor para ti y para el estudio, para ambos. Claro, otra cosa es que tú tengas conocimiento de otras áreas y eso te hace un artista más completo y te da más conocimiento que también sabes aplicar a tu nicho de especialización, pero eso es Por, otro tema. por supuesto, tú tienes que tener una base del mundo del 3D en general, incluso de animación, de programación, de todo. Yo te diría que tienes que tener una base, pero luego especialízate en lo que quieras. Pero sin esa base no vas a conseguir nada, eso está claro. Yo hablaba después de tener esa base, tienes que especializarte en algo. Sí, porque yo lo que veo es que hay mucha gente que abre el cono una barbaridad, hace cosas que debería hacer porque le han dicho que tiene que hacer eso y que Ujú. después su portfolio es un mejunje de cosas extrañas que no llegan a la calidad porque necesitan tener de todo, ¿no? Entonces Sí, ese perfil de completamente. generalista que se recomendaba en 2010, ahora ya... Sí, yo creo que está un poco outdated ya y lo que recomendaría yo es intenta ser el mejor en lo que quieras ser y a lo mejor no llegas a ser el mejor, pero llegarás a ser muy bueno. Eso después se agradece. Completamente. Yo, desde ciertos puntos de vista, no solamente el mío, he llegado a la conclusión de que en ArtStation, por ejemplo, que es el gran portal, no solamente por tener tu portfolio ahí Ujú. alojado, sino por el tema de que es una red social, un portal al mundo y la gente interacciona un montón ahí, yo recomendaba a la gente que en ArtStation no subieran nada, que no tuviera la calidad media de la plataforma, el cual el nivel artístico ya está bastante determinado con tantas cosas que se suben, y hay gente que no estaba de acuerdo con mis palabras. Entonces, como esto es un tema donde hay diferentes opiniones, quería preguntarte la tuya. Bueno, yo simplemente creo que se puede tener un portfolio que no sea en ArtStation, porque ArtStation al final es un mundo muy pequeño y la gente que después te va a tener que contratar es la que está en ArtStation y si subes algo que no les gusta se van a acordar de ti por eso algo que has subido que no les gusta. Entonces yo te diría que si vas a subir trabajos que no llegan al nivel que tú realmente quieres tener, no los subas a ArtStation o súbelos a otra cuenta que no sea realmente la tuya, que no ponga ni tu nombre para ver cómo reacciona la gente, si es lo que te interesa o que los subas a otra plataforma o que los tengas en un portfolio offline. Sería mi recomendación. Joder, pues la otra cuenta me ha parecido Sí, truco sneaky, truco de al hacker, ¿eh? final, si quieres tenerlo ahí simplemente y ver cómo Sí, reacciona la gente, es bastante útil, pero no te cierras ya a subir algo que no tenga la calidad que tú deseas. Y más que nada, ya no es la calidad que te demanden, es si no tienes la calidad que tú deseas tener, yo no lo ya. subiría. Sí, porque eso es muy típico, lo de terminar un trabajo con prisa, que a mí me pasa un montón, ya te acuerdas. Que yo lo quería subir cuanto antes, porque es como que, no sé, el trabajo ese que está haciendo me quemaba en las manos, lo quería subir, lo quería subir. Es que es lo que pasa, pero hay que saber aguantar el que te quemen las Sí, manos. Es el sí, problema, sí. sí. Hasta que no te quede guapo, de eso no se sube. Y si no Sí, te queda y guapo, sube otra cosa. También hay que tener un punto medio porque el problema es que si dices siempre vas a haber fallos y siempre va a haber cosas que mejorar. Y para eso lo mejor es pedir opinión externa, pedir feedback, para que si la gente te dice ya, súbelo ya, sí que súbelo. Pero porque si no le pides opinión a nadie y te pones a trabajar, trabajar, Sí, trabajar, puede llegar a pasarte que, claro, tú siempre ves fallos y el trabajo no se acaba nunca. Entonces lo mejor siempre es estar constantemente pidiendo una visión externa, que te asesoren también en ese sentido y
Como decía Adolfo, el proyecto bueno es el proyecto acabado. Sí, Oh. completamente, completamente. Hacer, Entonces, hacer algo algo, guapísimo que se queda en el cajón no vale para nada. Sí, sí. ya, literal, No, algo que para siempre aprender. me decía, sí, eso es, algo que me decía siempre en las clases que nos decían, es que pidiésemos feedback mientras estamos desarrollando la pieza, no al final. Porque siempre está Mm, la típica de la gente que te dice, solamente quiere enseñar lo que ha hecho. Entonces te sí, dice, sí. oye, me dais feedback y está todo terminado. ¿De qué quieres que te dé feedback? Desde el blocking lo tires mal. Te dan llevar Claro. proporciones mal, o tienes el high poly hecho unos Además, zorros, es o eso, giradas. la mayoría de ocasiones, si pides feedback y al final tienes que cambiar todo el proceso, ya es incambiable. Entonces, sí, yo diría eso, que en cada fase del proceso hay que ir pidiendo feedback, lo máximo que se pueda. Es el mayor amigo del artista para mí, el feedback externo, porque la visión tunnel Completamente. hace mucho daño. Ya te digo, ¿y qué fases recomiendas a los juniors que quieren entrar en la industria, a la gente que no está escuchando? También hay gente que igual ya está en la industria pero quiere mejorar y le gusta lo que haces. ¿Qué fase dirías que es la más importante dentro del proceso de creación de arte 3D? ¿De arte 3D, de modelado solo o de qué? Yo te diría que si es de arte 3D en general, la búsqueda de referencias es lo más importante, si me hablas de arte 3D en general. Y si hablamos de modelado, Si hablamos de modelado, yo te diría que el blockout es la parte más importante de cualquier fase de modelado, ya sea un prop, un arma, lo que sea, el blockout. Si el blockout está mal, todo después va a estar mal, por mucho sí, que detalles una pieza o lo que sea. sí, sí, que la gente, para la que no sepa lo que es un blockout, es básicamente una fase preliminar antes de modelar el high poly, donde Con defines los primitivas. volúmenes. Eso es, comprimirías prácticamente que no modelas nada, nada de nada. Un poquito, algún extrude, poca cosa más, pero solo para Exacto. definir siluetas y volúmenes. Entonces, claro, tiene sentido lo que dice Alberto. Si eso está mal desde el principio, aunque te hagas un high poly, las buenas texturas después y todo lo que tú quieras, si al Claro, principio el está problema es mal, ese. Le puedes dedicar horas y horas y horas a detallar algo que si lo miras desde cerca está espectacular, pero si luego haces zoom y las proporciones no son como tocan, has hecho realmente una pieza espectacular que no es como tendría que ser. Entonces, y además es el paso más simple de hacer. Realmente solo hay que dedicar el tiempo que se merece y hacerlo bien antes de pasar a la siguiente fase. buen consejo. Y estoy seguro de que mucha gente lo agradecerá, ¿eh? Porque es algo que yo personalmente pienso no se enseña en muchas escuelas. Mira que es algo simple, ¿eh? Sí, sí. Pero yo Yo, muchas veces... Sí, dime. yo he tenido la suerte que donde estudié sí que me lo enseñaron, así que esa suerte he tenido. Pero Más, me imagino que habrá sitios donde no sé si dan sí. protocolos. Más uno. Tú y yo estudiamos juntos en el máster, pero Exacto. donde yo hice el grado superior no me lo enseñaron. Bueno, no voy a entrar en qué me enseñaron ahí. Y a la carrera que la estudié después del máster de Catarroja, yo no recibí tampoco especial hincapié en el tema de los blockouts, solamente en personajes, fíjate lo que te dije. Claro que te digo, no sé hablar. Pero es que es una cosa que cuando yo la he hablado, la he comentado, hay gente que me ha pedido feedback, ya sabes que yo siempre estoy abierto a dar feedback y Sí. demás, y que les digo, no, el blockout, ¿cómo lo has hecho? Y me dicen, blockout, pero eso lo tengo que hacer, eso no es de animación, eso no es el blocking, y digo, joder, tío, hay un problema de conceptualización a la hora de trabajar, a la hora de empezar los Sí. trabajos y finalizarlos. O sea, es como que está muy claro que en el proceso tienes que modelar, hacer texturas y todo lo que tú quieras. Pero el acabar Pero, los trabajos con el render, presentación, etcétera, y el principio, que es el blockout, es sí, sí, catastrófico. sí, sí, sí. Sí, además es que es lo que digo, para mí son las dos partes, además, justo las que has dicho, el lookout y el render son las dos partes más importantes a la hora de mostrar un modelo, porque el lookout va a definir si luego algo lo ves de reojo y te parece que tiene las proporciones indicadas, aunque lo mires un segundo, y el render es lo que un render bueno te hace que el asset brille completamente y un render malo te mata el asset por muy bueno que sea. O sea, Sí, totalmente. debería estudiarse mucho más. Sí. Siempre está la estrategia de que cuando estás haciendo el blockout, tanto el blockout para render, este consejo además me lo enseñaste tú, que era como Ujú. entrechinar los ojos, ¿no? Para ver si Sí. los volúmenes funcionaban bien, si los colores, la luz, Ujú. Sí, es al alejar la final, imagen y si cerrar entrecierras los los ojos. ojos, que a mí no me hace falta porque llevo gafas, lo que hago es quitarme las gafas y ya está. Y me parece que es el objeto real, es que voy por buen camino. Sí, eso la verdad que cuando lo descubrí, joder, lo tendría que haber descubierto antes. Estaba completamente perdiendo el tiempo. Pero bueno, Alberto,
¿hay algo que tú quieras comentar, que hayas pensado, que hayas reflexionado sobre lo que significa la senda del junior o qué significa para la gente que tú admiras? O sea, tú cuando estabas de junior versus cuando has entrado, ¿qué sientes que ha Ujú. cambiado? Y Yo lo que le diría a la gente es que el mercado está complicado, pero si realmente, eso es el primer paso, saber si realmente es lo que queréis hacer, parar un momento a pensarlo, porque si no vais a tener que dedicarle mucho tiempo que a lo mejor no os lleva a nada. Pero si es lo que queréis hacer y le dedicáis el tiempo que creéis que merece o que le vayáis a dedicar hasta que consigáis lo que queréis, yo creo que se puede llegar. Es lo que diría yo a la gente. Después de eso diría también que no se ilusionen muchísimo con, o sea, o sí, te puedes ilusionar todo lo que quieras, pero tienes que tener en cuenta que ningún trabajo es... o sea, que un trabajo es un trabajo porque vas a hacer cosas que no te gustan, básicamente, y que por muy bonito que sea que te parece cuando estás estudiando, cuando entres a trabajar te vas a encontrar procesos que tienes que hacer que no te gustan y es lo que hay. O sea, no se desilusión tampoco cuando lo consigan, porque hay veces que entras, te mandan a hacer trabajos que realmente no es lo que tú estabas haciendo cuando estudiabas, porque tú estabas haciendo piezas chulas y te ponen a hacer de machaca, por así decirlo, hacer, yo qué sé, piedras, retopías, mapear texturas, que es lo típico, pero alguien tiene que hacer eso. Entonces, eso también tiene que contar como parte del proceso para llegar después a lo que tú querías hacer, poder hacerlo. Hay que pasar sí, por esas fases, es lo que diría. completamente. Y que después de un fin de semana descansando, un lunes duele igual. Sí, sí, completamente, claro, sí, sí. Madre mía. Así son las cosas, chicos. No hay que ilusionarse tanto. Pero, nada, es broma, es broma. Pero poniéndonos en ese aspecto, centrándonos un poco en eso, Alberto, ¿tú qué sientes que ha cambiado desde cuando visualizabas quizá de una manera más idealizada? Aunque yo recuerdo que eras bastante realista, pero aún Ujú. así, la visión idealizada es inevitable. Sí, sí, ¿Qué, qué, completamente. qué visión o qué manera de ver las cosas crees que te ha cambiado desde que tenías esa perspectiva de estudiante, desde que entraste a tu primer trabajo y el cómo lo estás viendo ahora? Eh, Realmente, como cambiar, no me ha cambiado nada a lo grosso, por así decirlo, porque me sigue gustando igual lo que hago. Ajá. Simplemente es eso, te vas a encontrar con cosas que no son a lo mejor lo que te esperabas. Si quieres sacrificar lo que sea para conseguir llegar a lo que era tu objetivo, vas a estar bien. Si no, a lo mejor es que no querías llegar a ese objetivo. Es simplemente mi parte de verlo. Es que creo que no cambió mi visión en muchas cosas. O sea, realmente sí, en que tienes que tener unos tiempos, todo esto que realmente cuando eres estudiante es como da todo más igual. Tú te haces tus piezas a tu ritmo, es lo único que te diría que he visto que es diferente a cuando eres estudiante. Yo, por mi parte, por lo menos, me gusta lo que estoy haciendo, sí que trabajo, pero no veo ninguna diferencia grande. Sí, que lo haces a gusto, ¿no? Exacto, De sí, hecho, sí, tú sí. pasaste a hacer menos horas. Sí, sí. Eres de las pocas personas que de Sí, estudiante hacía más horas que en el sí. curro. Eso yo es lo que he dicho antes. No lo recomendaría tampoco volverse súper loco. Si te puedes permitir estar más tiempo, en plan, estar 2 años estudiando para conseguir tu primer puesto, en vez de tener que apretarlo todo en uno, hazlo, porque tu salud lo agradecerá, básicamente. Incluso hay personas que igual necesitarán tener otro trabajo para compaginarlo hasta que realmente les salga algo Ujú. que Sí, ellos quieran, que es un trabajo de sacrificio y es lo que hablábamos antes, que hay personas que creen que el esfuerzo merece la pena y otras personas que no y hay que valorar, ¿no? eso ya es cada cual, Y exacto. Sí, sí. eso es, si hay personas que preguntan mucho porque tienen esta dicotomía y tienen una crisis existencial casi de, joder, igual han dedicado 6 años de su vida a estudiar 3D entre, yo qué sé, igual se han hecho el FP superior, la carrera y el máster y esos son 6 años y ahora de repente ven que no saben para dónde tirar, les duele mucho el plantarse o no saben si tomar esa decisión o si seguir.
Es un tema delicado. Yo lo que recomendaría es que si entras a estudiar 3D es porque es algo que te gusta, que desde el principio te vayas informando sobre todo, porque a mí al principio, más que aprender cosas técnicas, lo más importante me parece aprender qué posiciones existen en el mundo. Para ya desde el principio vas a tener que aprender de generalista al principio, saber un poco de cada, pero ya tener una idea de hacia dónde te gustaría ir. Porque si no, si vas a estudiar algo que realmente no sabes qué salidas tiene, hacia dónde te gustaría ir, para luego a los 4 años decir, hostia, ¿y ahora qué hago? No tiene mucho sentido. Claro, que igual te metes 4 años de generalista como un campeón y notas que igual los 3 últimos años de esos 4 deberían haber sido los de especializarte. Exacto. Si lo que querías es especializarte, básicamente lo que me refiero es eso. Piensa Claro. antes de hacer las cosas por qué quieres hacer esto y a dónde quieres llegar. Y así el camino será mucho más recto, no harás tantas curvas. Ya, tomar decisiones es complicado y hay veces que nos dejamos llevar por la inercia, pero es muy importante dar este tipo de mensajes, sobre todo porque hay gente que los necesita o no tiene a quién preguntarle muchas veces. Sí. Bueno, lo bueno de las redes sociales ahora mismo es eso, que por mucho que no tengas a tu alrededor nadie a quien preguntarle, ahora que se están creando plataformas de 3D, siempre puedes encontrar a gente. Hay 1000 canales de Discord como el tuyo y tal, que puedes coger, preguntar, pedir feedback y la gente te va a ayudar desinteresadamente. O sea, Sí, al igual bueno, que hay es lo gente bueno que de que nos esté ayuda. creciendo. Es lo- A nosotros mucha gente nos ayudó en su día, que no nos conocía de Exacto. nada. Y me Al final acuerdo es una cadena. de... Sí, bueno, mismamente tú me has ayudado a mí. Y luego tú a mí, Y o sea, ya, ya. Pero mismamente recuerdo que en el año del máster, en 2019 era, ¿no? 2019 cogí, le mareé a un tío que hacía Houdini, que trabajaba ahí en Tokio. Se llama Jorge Lescale, que es un máquina de Houdini, por cierto. Y le fui a marear en plan de, ay, ¿cómo has conseguido ese trabajo? ¿Y qué haces yendo ahí? Porque el tío creo que era de Bolivia. Y me contestó súper amable, me explicó y dónde podría currar, empezó en outsourcing y luego... pero desinteresadamente, o sea, un absoluto máquina. Entonces, gente que ya es senior, que está bien posicionada, que no tiene ningún tipo de interés en... en ayudarte, en te ayuda porque quiere, claro, porque le gusta ese efectivamente, trabajo y es su pasión. Pero es que si no te gusta y es tu pasión, seguramente no llegues a ese nivel. eso Ahí es. está la cosa. Es que es justo eso. De hecho, hace poco, mira cómo es la vida, hace poco le hablé para decirle que hoy en día ya tenía trabajo y que cómo estaban yendo las cosas y el tío es súper contento. O sea, que hay gente muy Claro, guay, así que no tengáis miedo a preguntar. Lo peor que puede completamente. pasar es que no responda porque es gente que está ocupada y el no ya lo tenéis. O sea, que qué más da. Y es un Sí, mensaje inocente que igual ellos mandan su día también a alguien que les gustaba lo que hacía. Entonces, completamente. sin miedo. Y que lo que mola del 3D es que, aunque parezca como muy inmenso, en verdad somos 4 gatos y nos conocemos todos entre todos. Sobre todo en Sí, España. eso cuando empiezas a moverte en el mundo, sobre todo entras a trabajar, te das cuenta porque Sí. sales de un estudio, te vas a otro y de repente te encuentras a alguien que estaba trabajando contigo en el estudio anterior. El Ya, mundo, o lo el mundo del típico 3D es un de, ¿tú pañuelo. conoces a tal? Pues era muy amigo mío, te curré con él También, tantos años aquí. O a este tío, completamente. pues ha sido mi profesor, o cosas súper, Sí, súper sí, sí, sí. random que pues te das cuenta que no es tan random, que te van a suceder en todos los lados, a donde Durante vayas. toda tu carrera, sí, 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 sí. sí, totalmente. Entonces también yo creo que eso fomenta que haya bastante buen rollo porque, como dijo Adolfo en el podcast pasado, es que suele haber muy buen ambiente porque es entre gente joven, entre pues, trabajos súper creativos y es normal que se respire ese buen rollo entre los compañeros y después se va trasladando de estudio a estudio en la Sí, mayoría de los casos, al menos. sí, hay excepciones como en todo, pero Claro, también ya te diría, o sea, yo te diría que más que por la edad es por eso, porque compartimos la misma afición y la misma pasión por algo, ¿sabes? Entonces, ya, porque yo he total. trabajado también con gente mucho más mayor y que tiene la misma pasión y da el mismo gusto trabajar con ellos. Claro, Por eso. ya. Sí, 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 tiene mucho sentido porque también hay disparidad en mi equipo en cuanto a edad y el buen rollo va con todo el Ujú. mundo. O sea que Sí. sí, tienes un punto ahí. Antes estábamos hablando un poco también de que la especialización es extremadamente necesaria y la semana pasada Adolfo en el podcast dijo que la tecnificación era un poco el curso natural por el cual nos iba llevando por el cual nos iba llevando en el 3D. Entonces, ¿qué opinas tú, ya que has dicho algo que se le acerca un poco, y cómo esa tecnificación o especialización está entrando poco a poco en cada rol de la industria? Bueno, sí, yo creo que realmente la tecnificación tiene que empezar a ser como una herramienta, sí, tiene que ser herramientas para los artistas y los artistas van a tener que acabar creándose sus propias herramientas para acelerar procesos, básicamente.
creo que la tecnificación sirve para eso. Yo, por ejemplo, que soy usuario de Blender, hubo un momento que tenía que hacer una serie de acciones seguidas muchas veces y al final me acabo dando cuenta de que era más fácil investigar cómo hacer un script en Python y generarme una pequeña tool que hacer esas 20 acciones cada vez. Entonces, yo creo que el ser artista y eso te acaba llevando a darte cuenta de todas estas cosas. Sobre todo cuando haces acciones muy repetitivas, tiene que llevarte a pensar que tienes que generar una tool o, si estás en un estudio, se la tienes que pedir al tech-art de tu estudio barra lo que sea. Claro, porque estás quemando un montón de tiempo que no estás haciendo nada más que repetir, repetir y Exacto. repetir. Sí, exacto. Pues tiene bastante sentido. Yo hace poco, de hecho, hice lo mismo. Me creé un script para un real porque quería optimizar... O sea, tenía que hacer una cosa, no sé si en 500 archivos, la misma. Y al Claro. final digo, mira, me resulta más fácil que arme un script que me lo haga. Te Lo que estás te ahí suele investigando pasar 2 horas y... Lo que te suele pasar es que lo haces en los 10 primeros, luego le haces en 5 más mientras le das el run run en la cabeza de qué Sí. podría hacer para acelerar esto y acabas Sí. parando e investigando cómo poder hacerlo todo de golpe. Sí, completamente. Totalmente. Yo me pegué 2 días como un gilipollas que no hacía otra cosa que lo mismo, y una vez, y otra vez, y otra vez. Y veía que pasaban los días y solo estaba viendo cómo el engine cargaba y guardaba. Y yo como, tío, de verdad, está pasando la vida delante de mis ojos. Y después, pues un script de Python y automatizar. Lo bueno de Python, además, es que te sirve para Blender, para Unreal, para Maya, para mogollón de cosas. Súper flexible. Sí. Y está súper automatizado en el sentido de tú puedes ir grabando acciones y realmente no tienes que hacer mucho más después. O sea, tú vas en el teclado haciendo las acciones que sean y él va picando código y después tienes que adaptarlo, meterlo para que sea una tool y poco más. Por lo menos en el caso de Blender. Lo hice Sí, yo. también está en Photoshop, la verdad. Pero Claro. no sé si Unreal tiene eso, lo desconozco, ¿eh? Seguramente lo tenga, porque me extrañaría mucho que no lo tuviese. Pero, Sí, debería tenerlo. Sí, sí. o sea que ya llevamos 2 de 2 invitados, 3 de 3, si contamos a Héctor y Adolfo como invitados separados. Me refería a 2 de 2 podcast, donde la tecnificación y la especialización se lleva la palma en cuanto a protagonismo de todo esto. O sea que la gente que no para de preguntar o no paran de decirle que el tema de generalista es algo que necesitan, se ha caído un mito para mucha gente. A ver, es lo que he comentado antes. Tienes que saber un mínimo de 3D generalista para la base, porque al final, si eres prop artist, puede que vayan a tener que interactuar con personajes que están animados por alguien, entonces tienes que saber cómo funciona y cómo se entrelazan los mundos. Pero más allá de eso, tienes que pasar a la especialización. No puede, más que nada porque no puedes ser el mejor animando, el mejor modelando props y el mejor haciendo scripts. Entonces, lo mejor que puedes hacer es especializarte en algo para intentar ser el mejor en algo. Siempre está la excepción del típico chaval de 15 años que no ha terminado la ESO aún, pero es una absoluta máquina en todo. Sí, bueno, sí. Pero, La que confirma la regla. Sí, eso es. Pero es la excepción que confirma la regla, como bien tú dices. Mucha gente durante el proceso que se ha llevado, o sea, que le ha llevado prepararse el portfolio y demás, se han preguntado que cuántas piezas deberían tener o qué es recomendable para aplicar a una vacante y porque como bien tú sabes, por cada vacante que se abre, a veces los requisitos igual están un poco desproporcionados o de repente ves que han aplicado a la misma vacante 2.000 personas y eso raya un montón, que no te llaman, que no te avisan. Entonces, ¿qué le dirías tú a esas personas? En cuanto a portfolio, ¿cuántas piezas tiene el portfolio? Eso es. O pues es que depende mucho de qué piezas tengas en tu portfolio, a qué puesto quieras aplicar. Muy difícil. Yo recomendaría tener cuantas más piezas mejor en la especialización en la que tú quieras hacer. Pero yo, por ejemplo, cuando conseguí mi primer trabajo, lo que tenía era un Enviro Sci-Fi, 2 armas y un artículo de IT-Level del Enviro Sci-Fi y un par de materiales de designer, que eso lo hacía más por hobby porque al final era como para demostrar que sabía también trabajar materiales, pero no era mi especialización pura, por así decirlo. Pero sí que está bien eso, que tengas piezas de tu especialización y luego tengas piezas que apoyen, que el estudio que te va a contratar vea que te gusta y te interesas por otros mundos también. Eso se suele apreciar mucho. En cuanto a las condiciones de los trabajos que pone el LinkedIn, yo creo que es un tema complicado porque muchas veces incluso se ponen unos requirements que luego no se cumplen, o sea, te piden más incluso que esos.
Yo realmente no entiendo por qué se hace, porque hay mucha gente que pierde tiempo en plan haciendo aplicaciones a trabajos a los que luego no los van a coger porque buscan a alguien con un perfil más alto. Pero es como está, entonces se trata en si crees que sobre el papel tienes las condiciones para ese trabajo, aplicar y ver lo que te dicen más adelante. Está. Completamente. No queda Y otra. también está la típica que te ponen salario competente o competitivo. Sí, bueno, Y en eso ya no entraremos. Mejor sí, sí, solo no sí. entraremos. No, no, pero que son cosas confusas y que la gente no sabe cuánto pedir. Aquí, recomendación al Sí, aire, buscad en Glassdoor, ¿vale? O en salary.com. Que hay veces que si no sabes cuánto se cobra en tu país en general y tienes una horquilla, es mejor, aunque sea una referencia. Y después tú, pues valoras tu trabajo, cuánto vale tu tiempo, si te tienes que mudar, desplazarte, pues lo típico. sí, todo eso se tiene que tener muy en cuenta, sí. Sí. Y el tema de las vacantes, dicen las malas lenguas. A mí esto me lo dijo el dueño de un estudio, que no voy a decir qué estudio es, pero me dijo que a veces se creaban vacantes de cosas así jugosas que creaban la propia empresa como si fuera otra para ver quiénes de su estudio querrían pirarse el día de mañana. Hostia, yo eso sí que no tenía ni idea. Sí, Buah, sí. pues a mí me lo dijo, eh, bueno, el director de un estudio, el head de un Pues estudio. entonces, chicos, fiaros solo de las vacantes que publiquen en su propio LinkedIn barra lo que sea. No cojáis Sí. vacantes de por ahí. Sí, yo recomendaría de hecho que aplicarais desde la propia página web de la empresa, que suele ser lo Sí, mejor. sí, o Suele desde ser el link que te pongan ellos en LinkedIn, todo eso. eso es, Sí. suele ser lo más cómodo. Que, pues yo pensaba que esto te lo había contado, No, te lo no, había no dicho. lo sabía, no lo sabía. Pues No lo es, sabía. yo Sí, sí. me quedé, yo Es me quedé curioso, es flipando, curioso. yo me quedé Sí, sí. flipando, cero sentido. Me Y parece raro, sí, y pero... bueno, una vez también me intentaron estafar, ¿no te acuerdas la vez que me querían contratar y luego parecía una secta? Sí, sí, sí. Que Bueno, ya sí, de estaba eso como el contrato hecho y todo. sí que hay que tener cuidado porque a mí sí que me llegan bastantes correos de... O sea, hay que saber también filtrar los Sí, trabajos porque te llegan correos que ya simplemente leyéndolo sabes que no es un trabajo que te lo ha escrito un bot, pero te están ofreciendo un trabajo de lo que ya. trabajas tú. Entonces, de primeras te puede llamar la atención. Para todas esas cosas os recomiendo que si tenéis el ArtStation con el correo Lo público, quitéis. Sí, lo sí, quitéis sí. porque os va a llegar una cantidad de criptoestafas que no tiene Mm. nombre, pero una barbaridad. Sí, sí, Entonces ten mucho, mucho completamente. cuidado. Sí, que te dicen, no, quiero comprar tus artworks. ¿Cuántos han llegado de Sí. esos? A mí me han llegado más de 20. 10 o 15 me han llegado Sí, sí, este año me habrá llegado 4 o 5 solo este año. Sí, qué sí. barbaridad. Así que ya sabéis, hay que tener muchísimo cuidado. Y poner en valor también lo que hacéis. Conozco gente que con miedo de este tipo de cosas y de la falta de oportunidades, también se abren un poco al tema de freelancers y demás. Y de hecho, pues, hay gente que está en Fiverr, que no sé si lo conoces, Alberto, es una plataforma Sí, de sí, sí, freelance. sí. Pero yo os recomiendo más que eso que intentéis invertir un poco en vosotros y que no os obsesionéis con necesidad, con la necesidad extrema de sacar pasta del 3D de cualquier manera y poniendo el precio de vuestro trabajo por los suelos. No sé si tú estarás de acuerdo, ¿eh? Pero hay veces que Sí, merece más la pena estar de reponedor a 20 horas a media jornada y hacer portfolio y te van a pagar mucho más que estar com- esclavizado de freelance por cuatro pelas. sí, completamente. Yo en los trabajos como freelance, de lo que se entiende como freelance de hacer trabajos sueltos, yo lo que recomendaría es hacerlo al contrario. Cuando lleva mucho tiempo trabajando en la industria y puedes pedir un buen salario por esos trabajos. Yo creo que cuando merece la pena es ahí, no al principio que van a utilizarte para mano de obra súper barata, básicamente. Sí. Es que se buscarán como aprovecharse de ti. Sí, sí, Y sí. cuanta más gente, más quieren como aprovecharse de eso porque tienen mucho donde elegir. Más facilidad, claro. Sí, sí. Entonces, también ser conscientes de que si no entráis a ese juego, por tentativo que pueda parecer, porque yo soy muy consciente de lo que supone no tener nada y necesitar, soy muy consciente, pero no intentad, por favor, no caer en ese juego, porque cuanto menos valoréis vosotros cuánto vale vuestro tiempo, vuestro trabajo, y más accedáis a hacer ese tipo de proyectos, vais a caer más en tener que publicar que has trabajado para clientes, no será lo mejor artísticamente y también estarás perdiendo la oportunidad de dedicar ese tiempo en mejorar posibilidades de entrar en la industria de verdad. Sí, completamente, completamente. Además, hay muchas veces que vas a trabajar para clientes que luego no vas a poder publicar nada y te han pagado
súper poco. Entonces Sí. no tienes dinero y no tienes nada para enseñar en tu portfolio. No has Y que hay ganado gente que no te básicamente paga. nada. Claro, esa parte. So, Incluso en un mundo donde la gente no fuera mala persona, sí, te jugaría en contra. Así sí, sí, sí. que muchísimo cuidado. Y siempre, hacia el final de los podcasts, bueno, siempre. Tío, este es el segundo podcast, En pero el bueno, ya me anterior, entiendes. ¿no? Sí, el anterior, tanto a Héctor como a Adolfo les quise hacer la pregunta de intentar resumir lo que significa la senda del junior para ti, cómo lo viste en primera persona, en 3 palabras. Ujú. Mm, yo diría por este orden, ilusión, sacrificio y resultados, por ese orden. Me gusta, me gusta. Oye, muy poético. Sí, señor. Así que ahí lo lleváis. Madre mía, yo después de esto no sé si tengo que decir algo, macho. Y algo que me gustaría poner de alguna manera para episodios siguientes es la posibilidad de que tú hagas una pregunta al aire y esa otra persona en el capítulo siguiente tenga que responder. Así que, ¿qué le preguntarías sin saber quién es el invitado? Sí, sin saber quién es. Eso es. Sí, ¿Qué sin le saber quién va a preguntarías? venir. Es bastante complicado, ¿eh? Que enseñe su pieza favorita del portfolio. ¿La suya? Sí, Me la parece suya bien. propia. Venga, me parece correcto. Así que yo creo que nos hemos quedado a gusto en cuanto a preguntas, en cuanto a cosas. Si quieres decir algo último para despedirte, Alberto, o algo que... Nada. Que muchas gracias por haberme invitado. Ha sido un placer, chicos. Espero que hayáis disfrutado el podcast y hasta la siguiente. Nos volveremos a ver. Pues perfecto, Alberto. El placer ha sido nuestro, estoy seguro. Sobre todo mío, que me encanta tenerte por aquí. Y esperemos que todo el mundo esté atento a los siguientes capítulos también de La Senda del Junior y que pongáis, por supuesto, en los comentarios que habéis disfrutado de este podcast. Pondré la red de este Alberto por aquí para que veáis su trabajo. Y nada, encantados de estar aquí una semana más con vosotros. Hasta la Hasta ahora. próxima.